con todos. Mi nombre es Guillermo Ramírez, gerente del área de litigios. En esta oportunidad quisiéramos presentarle algunas casaciones, tendencias judiciales en materia laboral que resulta relevante de conocimiento para ustedes. Los contenidos van a ser tres casaciones en concreto. La primera de ellas va a hablar respecto al incumplimiento de obligaciones de trabajo para acudir a citaciones de exámenes médicos. En esta oportunidad asistió bajo el estado de ebriedad, con lo cual creemos que igual es relevante determinar cuándo estaremos frente a un incumplimiento de obligaciones de trabajo. En segunda medida, la casación que trata respecto a las horas extras para los conductores de transporte de carretera, les aplica el horario de horas extras, están sujetos a fiscalización o no, todo ello se determina en esa casación en concreto. Y el tercer punto, la tercera casación, es el accidente laboral por muerte del trabajador. ¿Qué entendemos por un accidente laboral? Está ligado específicamente a sus funciones, no está ligado a sus funciones, tiene que estar ligado a sus funciones para ser considerado un accidente laboral. Justamente eso es lo que tratamos en el tercer punto. Entonces, llegando a la primera casación, ¿qué entendemos primero por obligaciones de trabajo? Es importante delimitarlo. Las obligaciones de trabajo están contenidas, evidentemente son aquellas obligaciones que tiene un trabajador, pero están contenidas en el contrato de trabajo. Documentos internos también de la compañía, como un reglamento interno de trabajo, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, políticas internas emitidas por la compañía o incluso por normas legales externas que finalmente las empresas los incorporan en sus documentos internos. La legislación ha determinado, por ejemplo, en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que se entiende por falta grave como incumplimiento, como conducta respecto al incumplimiento de obligaciones de trabajo, en este caso de los trabajadores en contra de las funciones o del empleador. Y ello debe determinarse una gravedad tal que quebrante, en este caso, la buena fe laboral, la confianza establecida entre el empleador y el trabajador. La casación que ven en la parte superior, que es la 50245 del 2022 Arequipa, se discute específicamente si es posible sancionar a un trabajador por no haberse sometido a un examen médico programado en su día de descanso. No existe discusión, por ejemplo, que se podría sancionar, de acuerdo a Jus, al poder de dirección, al poder de fiscalización también, a un trabajador respecto a su jornada laboral. Aquí, evidentemente, estamos ante un caso muy específico donde el trabajador no se sometió a un examen médico programado en su día de descanso, más allá de su jornada laboral. Se entenderá como un incumplimiento de obligaciones de trabajo. Lo que ha determinado la Corte Suprema, de ser un trabajador de una empresa minera, ha incumplido las obligaciones de trabajo porque se entiende como concepto de obligaciones de trabajo aquellas que subsisten incluso más allá de la jornada laboral, más allá de la jornada de trabajo que tenga una persona, un trabajador, siempre y cuando estas medidas adicionales estén orientadas a procurar el desarrollo de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso concreto, el trabajador de la empresa minera tenía que someterse a un despistaje de COVID que resulta necesario para el ingreso al campamento. Incluso esto es una norma legal que también ha sido incorporada en un documento interno. Al tener necesariamente que someterse al despistaje de COVID-19, entonces el incumplimiento respecto al despistaje es lo que va a generar el incumplimiento de obligaciones de trabajo que suponga un quebrantamiento de la buena fe laboral en este caso en concreto. E incluso para agravante mayor, la parte demandante asistió en estado de ebriedad, a pesar de que sabía y tenía conocimiento de que tenía que someterse al examen médico bajo el estado, en este caso estado de ebriedad, bajo los efectos del alcohol. Por ello, evidentemente, eso fue una actitud obstruccionista que no permitió el cotejo del despistaje de COVID-19. Entonces, tenemos esta primera casación que nos delimita que incluso cuando vaya más allá de la jornada, si es que esta acción procura específicamente el desarrollo de una relación laboral, evidentemente no estaremos ante un incumplimiento de obligaciones de trabajo. ¿Cuándo también estamos ante un incumplimiento de obligaciones de trabajo? He mencionado dos casaciones que en un contexto también ayudan un poco a entender cuándo también estaremos ante este incumplimiento del artículo 25 del inciso A. Por ejemplo, la casación 8600 del 2022 Lima Sur estableció finalmente un incumplimiento de obligaciones de trabajo toda vez que el trabajador se negó en reiteradas oportunidades a cumplir nuevas funciones.
Y aquí es importante tener en cuenta que las nuevas funciones estaban relacionadas con su puesto de trabajo, ¿sí? Porque si, digamos, le cambiamos al trabajador rotundamente a otras funciones que pertenecen a otro cargo, estaríamos tal vez, dependiendo del caso en concreto, evidentemente, ante un acto hostil, cambiándole incluso las funciones que establece, en este caso, su contrato de trabajo. Pero en el caso en concreto, esta persona tenía un puesto de trabajo que estaban ligadas con estas nuevas funciones. Entonces, en ese sentido, como se determina ello a través de la Corte Suprema y los vocales, determinan de que finalmente la parte demandante, en este caso el trabajador, estaría incumpliendo sus obligaciones de trabajo y por ende se configura la falta grave del artículo 25 del inciso A. Ahora, esta tercera casación, la 21412 del 2022 Lima Este, se discute, por ejemplo, obligaciones de trabajo también, pero que están referidos al uso del celular en horario de trabajo. Este es un trabajador de una empresa textil que fue amonestado varias veces anteriormente y lo que finalmente se determina es, desde un lado formal, la última falta del uso del celular es la que determina la falta grave y las anteriores simplemente sirven como unos antecedentes para verificar el agravante. Ahora, de acuerdo al cargo que tenía la parte demandante como maquinista, no creemos que resulte necesario, si bien en este caso evidentemente habían 5 sanciones, no creemos necesario porque en este caso el uso del celular para el cargo que tiene la parte demandante no solamente determina un riesgo para su salud, sino un riesgo también para los otros trabajadores que comparten el espacio geográfico, en este caso el espacio de las instalaciones, él usando una máquina que necesita evidentemente estar al 200% de su capacidad. Entonces, bajo esa línea, evidentemente, aquí lo que se determinó es un incumplimiento de obligaciones de trabajo por el uso del celular cuando estaba dentro del horario de trabajo. Ello respecto a la primera casación, que es el incumplimiento de obligaciones de trabajo. Pasamos a la siguiente, que es conductores de transportes de carretera, le corresponden las horas extras, no le corresponden las horas extras. Aquí una delimitación preliminar respecto a qué son las horas extras, son aquellas horas de trabajo que se realizan sobre la duración máxima de la jornada laboral ordinaria. Por ejemplo, si tenemos una jornada laboral de 8 horas o de 48 horas semanales, cualquier exceso respecto a esa jornada determinará un horario extra, unas horas extras o un trabajo en sobretiempo. ¿Qué es lo que delimitó la casación 14257-2022 Lima? En este proceso se discutió, por ejemplo, si correspondía el pago de horas extras a trabajadores que se dedican a la conducción de transportes de carretera. Para ello se determinó 4 puntos de análisis respecto a si en este caso le corresponden el horario, el trabajo en sobretiempo o las horas extras. Por ejemplo, en el punto 1 se analizó si es que estas labores tenían el carácter de intermitente durante su jornada laboral. Esto significa aquellas pausas que pueden existir y esas pausas atribuirlas evidentemente a un trabajo, atribuirlas a un uso personal, en este caso del trabajador. Lo que se delimitó en este caso es que estábamos frente a un trabajo de naturaleza permanente y no discontinua, que para esto estábamos frente a un trabajador que la conducción de transportes de carretera la realizaba de manera eh, individual, sin un copiloto, con lo cual evidentemente todo el trayecto realizado desde el punto de recojo del material hasta el punto de entrega, la realizaba el mismo trabajador, con lo cual incluso la labor era permanente y continua, no existiendo ningún punto, digamos, de descanso respecto a este punto, al punto de recojo y de partida y de entrega, y que finalmente determina que no estamos frente a una labor de carácter intermitente. E incluso cuando llegaba al punto, la parte, en este caso el trabajador tenía que estar dispuesto, digamos, a hacer un control respecto de la carga del material y además estar dispuesto para reanudar el servicio una vez que se haya realizado la carga y descarga. Ahora, ¿existe fiscalización en la jornada laboral? Es un segundo punto que se analizó también en esta casación de la Corte Suprema de los Vocales. Determinaron que para no estar sujetos a fiscalización inmediata, los trabajadores no deben estar sujetos a vigilancia. Esto quiere decir que cuando no estamos, no se puede tener un control respecto a la jornada laboral, es que estamos en esta exclusión
de las horas extras o trabajo en sobretiempo, ¿sí? Como no se puede medir, evidentemente ellos están excluidos. Ahora, lo que se determinó en esta casación en concreto es que existe a la actualidad ya presencia de equipos tecnológicos que permiten el control, por ejemplo, de los conductores de transporte de carretera. ¿Qué equipos tecnológicos se refieren? Al GPS, a los equipos móviles, que también en este caso tienen una comunicación constante con la base o con el punto de entrega, u otros insumos que estaban relacionados, por ejemplo, al pago de peajes, al pago de la gasolina. Sabiendo, digamos, cuánta distancia tienes de punto a punto, podrías determinar también cuál es el costo o el gasto usual de gasolina y por ende también determinar el trabajo efectivo que finalmente tiene la parte demandante o trabajador, en este caso, como conductor de transporte de carretera. Entonces, existe una posibilidad de tener una fiscalización en la jornada laboral y no, ya bueno, ya pasamos la jornada, carácter intermitente, sabemos que puede ser fiscalizado, y el tercer punto que se analiza es si existen descansos entre jornada de conducción, que está muy ligado al punto uno. En el presente caso no existen, en tanto el trabajador durante todo el periodo que tenía la jornada laboral o incluso de conducción o cuando llegaba al punto de entrega del material, estaba sujeto a la prestación, en este caso, por cualquier circunstancia que se presentara en su trabajo. Por ejemplo, llegaba y tenía que estar atento a la carga y descarga. También tenía que estar disponible totalmente si es que la carga o descarga terminaba antes del tiempo previsto para poder reanudar el servicio. Estos trabajadores realizaban incluso entre 2 a 4 viajes de ida y vuelta. Entonces es importante tener en cuenta que no existían, en este caso, descansos entre jornada de conducción que hubieran permitido, digamos, una disminución del trabajo de la jornada de la parte demandante para saber si es que realmente está incurriendo en horas extras. Y este cuarto punto está referido principalmente al convenio de la OIT, el convenio 67, referido a horas extras y descanso en carretera, si resulta aplicable o no. Para no entrar en mucho detalle, en realidad en ese punto solamente se dedicó a aplicable durante la vigencia del convenio del 2006 al 2011. Incluso este convenio en la actualidad se encuentra derogado, pero existía una cláusula aplicable específicamente para el Perú y en este caso aplicable al caso en concreto, con lo cual se entendió que todo el trabajo realizado desde la conducción e incluso el tiempo de disposición que se tenía respecto del trabajador resultaba tiempo de trabajo y por ende sí estábamos frente a un trabajo en sobretiempo y evidentemente al pago de las horas extras. Ello respecto a la segunda casación, que creemos muy interesante, igual se debe analizar muy al caso en concreto, porque existen empresas de transporte que tienen incluso trabajadores con copilotos, y evidentemente son situaciones totalmente distintas a lo que sucedió en este caso, que estábamos frente a un solo trabajador, porque eran trayectos evidentemente menores de 3 a 4 horas. Ahora, respecto a la siguiente casación, que es una indemnización por accidente laboral, aquí hemos colocado una pequeña definición de lo que se entiende por accidente laboral, que es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Ello es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Lo que se analiza en esta casación, la 11947 del 2015 Piura, se discute si corresponde, por ejemplo, el pago de una indemnización a favor en este caso, de los familiares, que son los que, de los familiares del superstite, en este caso del trabajador fallecido, que eran los que demandaron a la empresa, si es que corresponde el pago de una indemnización, si es que éste falleció a consecuencia de un ataque con armas en un campamento minero, de una noticia lamentable que se escuchó mucho en las noticias. Este trabajador se desarrollaba y ejercía las funciones de agente de seguridad. ¿Qué es lo que determinaron las sentencias de primera y segunda instancia? Declararon fundada la demanda, determinaron el pago de la indemnización por daños y perjuicios de forma solidaria, conjunta entre ambas partes, entre la empresa minera y la empresa contratista. En este caso, la empresa que contrató directamente al agente de seguridad, la empresa de seguridad. ¿Qué es lo que concluye la Corte Suprema respecto al accidente de trabajo? Concluye que estamos frente a un accidente de trabajo
toda vez que este fallecimiento acaeció principalmente debido a las funciones ejercidas como agente de seguridad. Estaba realizando funciones de agente de seguridad, hubo un ataque armado, evidentemente, y a raíz de ello es que esta persona fallece. Cuando las funciones están netamente ligadas con el suceso que finalmente deviene, evidentemente, la muerte o la lesión orgánica, estamos frente a un nexo causal entre el hecho y la conducta antijurídica que vendría a ser de la empresa y finalmente el daño ocasionado en contra del trabajador y en este caso de los fallecidos. Y en este caso estamos ante un nexo causal claro, agente de seguridad realizando funciones y que finalmente fallece en plena ejecución de defensa de los bienes o personas del establecimiento. Algo adicional que se determinó en esa casación, los vocales determinaron finalmente que también se corrobora que las codemandadas actuaron de forma negligente. Ellos lo determinan porque ellos tenían y les llegó información de un posible ataque y a raíz de esta información no ejercieron ninguna medida para mitigar el riesgo que tenía este posible ataque al campamento minero. Tampoco determinaron o pudieron probar a lo largo del proceso que tomaron acciones orientadas a mitigar este riesgo. Entonces, bajo esa línea es que también se determinó culpabilidad respecto a ambas codemandadas, que agravó evidentemente el monto pagado por indemnización por daños y perjuicios. Un tema también relacionado, y es por eso que hemos mencionado estas dos casaciones adicionales, es cuándo se puede disminuir el monto de indemnización por daños y perjuicios. Si ya tenemos que pagar el monto por indemnización por daños y perjuicios, hay algunos supuestos en los que finalmente se disminuye el monto por indemnización por daños y perjuicios. En este caso tenemos dos casaciones que van en esa línea, que determinan que si el trabajador contribuye a la producción de la dolencia física, ello da lugar a la reducción del monto indemnizatorio. Cuando hablamos de indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, hablamos también del deber de prevención del empleador, con lo cual existe una responsabilidad objetiva donde el empleador en la mayoría de los casos va a responder respecto a un daño causado en contra del trabajador por el ejercicio de sus funciones o va a determinarse en el caso en concreto. Pero aquí, en el punto principal, no está la discusión respecto a si corresponde la indemnización por daños y perjuicios, sino lo que está en discusión es si se puede o se debe disminuir el monto, ya que el trabajador contribuye a su dolencia. Y por ejemplo, en la casación 1866-2021 de la Libertad, se determinó que evidentemente había una disminución, que corresponde a una disminución debido a la imprudencia de quien padece el daño, que en este caso lo que se configura es la concausa, causa de ambas partes, y que finalmente ello da a la reducción del monto a pagar, lo cual tiene que ser analizado objetivamente de acuerdo al caso en concreto. La siguiente casación, la 22536 de 2019 de Cajamarca, era un trabajador que conocía su diagnóstico de dorso de lumbalgia crónica reagudizada, pero a su vez esto no lo comunica a la empresa, pero decide incluso voluntariamente iniciar funciones en el cargo de operador de camión Mina 1. ¿Qué es lo que ello causa? Es que su situación se agrave más allá de lo que corresponde, e incluso se le hubiera podido evitar que realice trabajo efectivo o reacomodarlo, va a depender evidentemente del caso, pero en esta situación en concreto, el trabajador coadyuva a que su diagnóstico empeore, y evidentemente ello genera, si bien el empleador es responsable, igual ello genera que se disminuya un poco el tema de la indemnización por daños y perjuicios bajo el mismo criterio de contribuir en este caso a la producción de la dolencia física. Ellos son las tres casaciones que he ido un poco también apoyándolo con otras casaciones y que creemos importante introducirles a ustedes para que puedan también tener conocimiento de las últimas tendencias judiciales y cómo viene desarrollando la Corte Suprema, que creemos indispensable en este caso para que ustedes puedan desarrollar en este caso la estrategia para futuros casos o actuar
de manera preventiva para algunos otros. En este sentido, les agradezco el tiempo brindado y les dejo los correos de contacto para cualquier profundidad respecto a alguna de estas casaciones en concreto. Muchas gracias.